El presente trabajo de investigación tiene como título El contador público y su rol frente al lavado de activos en el sector financiero. Mm, el trabajo tiene su génesis en un caso que fue en algún momento de relevancia nacional y fue el caso de los NULE. ¿Por qué? Pues si bien el caso se centró fue en los tres, ¿cierto? Detrás estaban los contadores, que de hecho en internet hay muy poca información a lo que sucedió en la investigación o algún proceso disciplinario frente a los contadores de ellos. Entonces de ahí nace el interés de mi persona en realizar el trabajo sobre este tema, ¿sí? En qué papel desempeñan los contadores en la prevención del lavado de activos. Como objetivo general del trabajo tenemos el de identificar las acciones éticas y legales que debe asumir ese profesional de la contaduría para prevenir precisamente este tipo de delitos. Como objetivos específicos planteamos tres. El primero de ellos es correlacionar los principios morales y éticos que contemplan lo que conocemos nosotros como el Código de Ética del Contador, la Ley 43 de 1990, pero también el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que tiene también un acápite principialístico. Como objetivo número 2 está analizar las disposiciones legales dentro del marco jurídico colombiano que contribuyen en la prevención del lavado de activos. Y el tercero, proponer recomendaciones que contribuyan en la prevención de este delito. Mm, proseguimos entonces con el desarrollo en el marco teórico. Entonces se hizo un análisis y a la vez un contraste entre esos principios que databa la ley 43 y el anexo número 4, y podemos destacar de los principios que se encuentran en la ley 43 y los del anexo 4 convergen la mayoría, convergen la mayoría. Entonces podemos hablar de principios tales como la objetividad, podemos hablar de la objetividad, podemos hablar de la imparcialidad, podemos hablar de la integridad, de la competencia y diligencia, confidencialidad, confidencialidad, un principio que debe analizarse al detalle para no confundirlo con el silencio frente a una acción sospechosa que pueda detectar el contador y que de pronto por ese, por esa guarda de la información con el cliente o con la empresa, pues no vaya a devenir en que el contador no tome las acciones pertinentes para denunciar frente a las autoridades algún tema pues de lavado de activos. Como el tiempo es corto, proseguimos directamente entonces frente a algunas ramas del derecho, no todas, frente a algunas ramas del derecho, cómo puede haber un trato frente a este tema de la prevención mmm, del lavado de activos. Entonces, por ejemplo, en el Código de Comercio tenemos en los artículos 41 y 43 la forma en que podría prevenirse el lavado de activos frente a ciertos momentos de las organizaciones. Entonces, por decir algo, el artículo 241 prohíbe la distribución de sumas entre los socios de esa empresa sin que se haya cancelado el pasivo externo. ¿Por qué? Porque es que eso puede ser un escenario en el que se busque dar manejos del dinero, ¿sí? Que puedan ser
tratados en actividades ilícitas como el lavado de activos. Mm, digamos que desde el estatuto tributario también hay una contemplación implícita, frente a este tema que podemos tratar eh, de la siguiente manera, y es que el estatuto tributario define una serie de sanciones, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, que busquen diezmar ese cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este caso puede ser que lo busquen evadir o diezmar a través de la práctica de lavado de activos. Pero bueno, aquí hay que tocar un tema muy importante y es el eje central. Bueno, ¿y qué es el lavado de activos? O blanqueo de capitales, como también es conocido. Y para resumirlo de forma sucinta, mmm, podemos simplemente es como darle apariencia de legalidad a una acción o a un capital que tiene un origen ilícito. Entonces, por decir algo, un dinero que venga de narcotráfico o de haber vendido droga, cocaína, ¿sí? Y que con esos dineros que se percibieron de esas ventas, de algo que está prohibido por la ley, se destine, no sé, para montar una panadería, ¿sí? Para montar una discoteca. Entonces el negocio de la panadería y la discoteca sí están permitidos, pero ¿de dónde proviene el capital con el cual se montó esa panadería, esa discoteca? Solo por colocar un ejemplo. Y evidentemente pues desde el Código Penal se le da un trato, frente al tema de la sanción. Estamos hablando de que se puede privar de la libertad a la persona entre 10 y 30 años, a las personas que incurren en este delito de lavado de activos, y multas hasta de 1.000 salarios mínimos. Perdón, los que puede alcanzar los 50.000 salarios mínimos. Bueno, em, de aquí podemos pasar inmediatamente entonces a los resultados, a los resultados y a las conclusiones. Entonces, eh, podemos decir que se realizó también una encuesta de los contadores que estaban en el sector financiero, y dentro de las preguntas que se les hicieron, o el análisis más bien a los resultados de esas preguntas, llama la atención lo siguiente. Mm, hay una comprensión parcial sobre las acciones éticas y legales. ¿Por qué? Porque es que el 90% de los encuestados reconoce la importancia de informar a las autoridades competentes como la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, pero un porcentaje significativo, un 40%, considera que limitar el acceso a la información financiera solo al gerente o al representante legal puede ser una medida efectiva para prevenir este delito. Tal vez, ¿por qué? Porque en una empresa, dependiendo de su tamaño, pueden tener influencia diversos actores. Entonces, el hecho de que esa información no sea manipulada o tergiversada por muchos de ellos, tal vez ellos consideran que puede ayudar a prevenir. Otro tema que llama mucho la atención es el tema de la tecnología. El tema de la tecnología. El 100% de los encuestados reconoce que los sistemas de inteligencia artificial diseñados para detectar fraudes son herramientas útiles para identificar patrones inusuales en transacciones financieras. Pero al unísono, el 80%, que es un porcentaje muy alto, cree que la tecnología aumenta el riesgo de ocurrencia de delitos de blanqueo, ¿sí? Porque permite operaciones más rápidas, el ciberdelito, ¿sí? Ahora las transacciones con criptomonedas, que es difícil conocer el origen de esos dineros. Bueno.
En cuanto a las conclusiones, entonces tenemos que los principios éticos tales como la integridad, objetividad e independencia se cimentan en esas directrices para que el contador público cumpla un rol frente a la prevención del lavado de activos. Las disposiciones en cuanto al estatuto tributario, código de comercio y código penal, que ya las tratamos de manera rápida. Mm, los contadores públicos, otra de las conclusiones es, y también eso influye en la encuesta que se realizó, es que los contadores públicos deben ser precursores, así no sean los que lo implementen, deben ser los precursores dentro de las organizaciones en la implementación de los sistemas de prevención de lavado de activos, como el CIBLA, ¿sí? Los nuevos profesionales de la contaduría pública deberán contemplar la posibilidad de efectuar estudios que profundicen en sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. De hecho, la Universidad Manizales en estos momentos lanzó un diplomado precisamente sobre este tema, ¿sí? Sobre los riesgos o el análisis de los riesgos frente a estos delitos fuente. Mm, eh, digamos que también aunado a esto y a la relevancia que reviste la tecnología y que como bien se puede evidenciar en los resultados de las encuestas, deberá el profesional de la contaduría considerar capacitarse en sistemas de inteligencia artificial para ser usados a favor en la prevención de esos delitos de lavado de activos. Finalmente, como recomendaciones para quienes tomen este tema investigativo, para quienes lo estudien, lo analicen, de manera posterior sería interesante investigar cómo el lavado de activos afecta a otros sectores, no solo el financiero, cómo afecta a sectores, por ejemplo, como el de la construcción, la misma tecnología. Otra, otro puede ser investigar sobre cómo esas innovaciones tecnológicas, como las criptomonedas, que ya lo mencionábamos, la misma inteligencia artificial, cómo eso está siendo utilizado por los ciberdelincuentes para ocultar actividades ilícitas. Mm, Aunque Colombia pues ha implementado un marco normativo que se ha ido fortaleciendo con el tiempo para combatir el lavado de activos, sería valioso comparar su eficacia con las experiencias de otros países latinoamericanos, ¿sí? Por ejemplo, un país como México, que se ve afectado también por temas como el lavado de activos de manera muy fuerte. Otro tema interesante de investigación que sería acorde con el presente es analizar cómo el Código Penal colombiano, con las sanciones que él tiene contempladas en este momento, mmm, cómo ha sido esa efectividad en la práctica, porque sí, está contemplado en el artículo, contiene una pena privativa de la libertad, contiene una sanción monetaria que es muy alta, pero cómo eso que está contemplado ahí en el papel, en ese articulado, eh, ha sido eficiente, ha sido eficiente. Entonces sería interesante hacer un estudio comparativo entre las sanciones que se han aplicado y los casos que han sido resueltos frente a este tema. Bueno, muchas gracias.